La Biblioteca del León. Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca del León, vuestro espacio de libros para vosotras, vosotros, leonas y leones que os encanta devorar libros. Este es vuestro podcast de literatura. Hoy nos sumergimos en las páginas del Proceso, una obra maestra de la literatura moderna del enigmático Franz Kafka. Soy Carlos Richarte y vamos a explorar con unos expertos sobre literatura. Vamos a entrar en las profundidades de... ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues nada, que a ver que estaba aquí hablando. Hoy va Paco. Sí, ya sabemos que va a hablar Paco, pero Paco, ya le hemos dicho que hoy, bueno, que en principio no tiene que intervenir en el programa. Bueno, pues es que, claro, yo estoy aquí un poco aburrida, digo, pues voy a decir algo. Bueno, pues nada, no. Hoy lo siento, Miguela, pero vamos a centrarnos en Paco. Luego, si quiere comentar algo de cara al final, pues... Pues sí, yo ya comentaré algo. Bueno, me voy a salir por ahí a dar una vuelta. Pues sí, vamos a ver. Disculpen, pero bueno, tenemos que esta introducción. Como decíamos, hoy vamos a hablar con un experto, en concreto con Paco Codrilo, que vamos a analizar esta obra de Franz Kafka, El Proceso, con este profesor experto en literatura checa, ¿verdad? Pues sí, bueno, buenos días a todos, buenos días, gracias por sus aplausos. Pues sí, vamos a analizar aquí pues esta obra de Franz Kafka. Ya tuvimos la ocasión de hablar de la metamorfosis al principio del programa, cuando parecía que esto no iba a tener continuidad. Bueno, a ver, no hace falta mencionar esos temas. Estamos aquí en directo, entonces usted va a analizar el proceso de Franz Kafka. Pues sí, vamos a hablar de Franz Kafka, vamos a hablar del proceso, durante el proceso del programa, pues vamos a hablar del proceso. Es una cosa que nos surge, claro. Y bueno, lo primero para empezar, pues vamos a hacer esa lectura. Claro. Exactamente, vamos a leer aquí en la Biblioteca del León, vamos a empezar con esta lectura del proceso de Franz Kafka. Como Joseph K. no podía dormir, se quedó un rato en la cama, semi-incorporado, mirando fijamente hacia el frente. La primera claridad de la mañana apenas se insinuaba en la ventana. Tendré que ocuparme de eso, pensó. Pero la idea de realizar alguna diligencia le parecía extenuante. Tenía ganas de seguir acostado y no ver a nadie hasta que se le ocurriera un plan. Sin embargo, cuando al fin se incorporó un poco, aunque sin animarse a abandonar del todo el lecho, vio el reloj en la mesa de noche y, al darse cuenta de que eran las 6:30, decidió que ya era hora de levantarse, porque había perdido completamente el sueño. El reloj despertador, que solía despertarlo puntualmente a las 7, le resultaba superfluo. Estaba ahora plenamente despierto y lo que necesitaba era estar solo y pensar. «Nada de estupideces», dijo en voz alta. Pero al darse cuenta de que así no conseguía nada, se arrojó pesadamente hacia atrás, dejando caer la cabeza, y sobre la almohada el sueño se le volvió a apoderar inmediatamente, como si fuera un sólido que se hubiera soltado del cuerpo y al desplomarse arrastrara consigo a todo el cuerpo. Bien, realmente impresionante el texto del proceso de Franz Kafka, ¿no? Pues sí, realmente un texto que ofrece, en este texto del proceso, Franz Kafka ofrece esa ventana a la mente y la experiencia interna del protagonista, Joseph K., que se ve inmerso en ese laberinto absurdo de un proceso judicial sin entender exactamente qué ha hecho. La novela narra, en definitiva, ese proceso judicial de una persona que no sabe qué ha pasado, lo han puesto ahí en ese proceso y no ha hecho nada, no entiende qué ha podido ocurrir, y la narrativa detallada de Kafka te sumerge en esa complejidad de los pensamientos de Joseph K., en esa lucha interna y la confusión y agotamiento mental, mientras intenta lidiar con la situación que se encuentra. Realmente está bastante jodido.
Pues sí, realmente es la Bastante. situación del protagonista del proceso, Muy jodido. Joseph K. Y la relevancia de este fragmento en la novela, según os comentaba, radica en esa capacidad para capturar la atmósfera, ¿no? Pues sí, la atmósfera opresiva y surrealista que pervive en toda la obra de Kafka, pues realmente ese tipo de atmósfera, como ya vimos en la Metamorfosis, pues la sensación de desconcierto y alineación del protagonista se refleja vívidamente en la prosa meticulosa y en la descripción también meticulosa de sus pensamientos y sensaciones. Realmente es un texto donde el tono y el ambiente están así kafkianos. Pues sí, realmente es la idea Bueno, de este autor, de Frank Kafka. Como ya vimos en la Metamorfosis, y este fragmento establece ese tono, el ambiente, Esto. que después va a haber en el resto de la novela, ¿no? Pues sí, en resumen es un fragmento del proceso que encapsula la esencia de la novela de Kafka y ofrece esa visión penetrante de la experiencia interna del protagonista y establece el tono para la exploración del tema del absurdo y la alineación que define la obra en su conjunto. Bueno, muy interesante lo que comenta, señor Francisco Codrilo. Exactamente. Y sobre el libro, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre de qué va el libro exactamente? Bueno, pues la historia, el proceso narra la historia de Joseph K., que es un hombre que se ve envuelto en un juicio kafkiano, en un juicio sin sentido y sin fin. A lo largo de la novela, Joseph intenta navegar por ese laberinto burocrático, enfrentándose a una serie de personajes que parecen estar allí solo para obstaculizar su progreso. Realmente la trama principal gira en torno a esa lucha por entender y superar el proceso judicial al que se ve sometido, siendo inocente, y es una lucha que en última instancia resulta ser inútil y desesperanzador. Realmente está en una situación que lo va hundiendo progresivamente. Bueno, sí, realmente es el proceso de Frank Kafka, que es esa obra magistral, ¿no?, que sumerge al lector en ese laberinto surrealista de la burocracia y el absurdo, que seguramente serían situaciones que vivió ya Frank Kafka en su momento. Exacto. Pues sí, seguramente evidentemente esto forma parte de la vida de Kafka, de esa realidad en la que estaba él allí en Praga y en esa situación política. Y la historia de Joseph K. es un hombre como él, ¿no? Un hombre común y corriente que se encuentra inesperadamente atrapado en ese proceso misterioso y aparentemente interminable. No tiene sentido aquello. Pues sí, a lo largo de la novela, Joseph K. lucha por entender esa naturaleza de su acusación. Él dice, bueno, ¿y por qué me han condenado, no? Sí, ¿por qué me han condenado? Y es un sistema legal en el que está atrapado. Entonces, sin embargo, se enfrenta a esa serie de obstáculos, como decía, burocráticos, que a diferencia de los funcionarios, la indiferencia de la gente, de los funcionarios, de abogados, que todo el mundo pues le da un poco igual lo que pueda ser de él, mientras él está en la búsqueda de esa justicia y de esa claridad que no encuentra, ¿no? Es una frustración del personaje que sin duda pues Joseph Kafka pues sintió también esa decepción, ¿no? La trama principal del proceso se centra en esa lucha de Joseph por encontrar ese significado y la situación, ¿no? Por descubrir la verdad de esa acusación, ¿no? ¿Qué hay detrás de la acusación, ¿no? Pues sí, es una situación inverosímil. De esa acusación lo acusan de cosas. Imagínate que a ti, Carlos, te acusan de cosas y no sabes por qué y tratas de entenderlo, pero bueno, te topas con esa burocracia, con esa situación. Realmente es un proceso donde el absurdo, el sinsentido y al final pues te quedas realmente con la decepción, que no hay nada que hacer, que te van a acusar y es así. Pues sí, realmente el proceso es esa obra que desafía las convenciones narrativas y filosóficas y que te lleva al lector a ese viaje tan desconcertante y provocativo, ¿no?, a través de esos laberintos, ¿no?, de las estructuras de poder, de lo que parece inevitable, ¿no? Pues sí, es una obra que sigue siendo relevante hoy en día y que provoca reflexiones sobre la naturaleza de la justicia y la búsqueda del significado en un mundo cada vez más absurdo y desconcertante. Es un poco lo que va la novela, básicamente, de este proceso continuo que el personaje se tiene que enfrentar y que no tiene ningún sentido. Pues sí, exactamente, realmente una historia apasionante, la del proceso de Frank Kafka, la historia de Joseph K., ese hombre que se enfrenta a
a ese juicio sin saber por qué le han acusado, Exacto, sin tener ni exacto, la sí. más remota idea de lo que ocurre, y Exactamente. que trata de defenderse, pero se topa con esa realidad Exacto. burocrática y social, ¿no? ¿Qué comentario en general, qué le parece el Bueno. libro y el autor? Bueno, pues realmente, a ver, el libro está muy bien. Kafka es un autor que no te deja indiferente. El proceso es una obra que desafía nuestra comprensión de la justicia y la libertad individual, y la narrativa de Kafka, con ese estilo directo y cargado de simbolismo, pues te obliga a cuestionar la realidad del entorno y las estructuras que lo definen. Y personalmente yo encuentro que la habilidad de Kafka para entrelazar lo cotidiano con lo absurdo es lo que hace su obra sea tan perturbadora y a la vez tan fascinante. La mezcla de lo cotidiano y lo absurdo sería un poco el eje principal. Pues sí, esa contradicción, ¿no?, de esos conceptos de aquello tan cotidiano con lo absurdo de esas acusaciones. Absurdo, sí. Realmente está ofreciendo el señor Francisco Codrillo una perspectiva muy interesante sobre Claro, Kafka claro, y la claro. obra del proceso. Pues sí, realmente, gracias. Realmente la obra destaca esa capacidad única de Kafka para desafiar las percepciones tradicionales de la justicia y la percepción individual a través de esa narrativa cargada de simbolismo. Es cierto que Kafka logra crear un mundo en el que lo cotidiano se entrelaza con lo absurdo, de esa manera inquietante y provocativa, lo que lleva al lector, cuando lo lees, pues te cuestionas no solo los eventos dentro de la novela, sino también de la propia realidad que te envuelve y las estructuras de poder que sustentan hoy en día. Pues es una novela muy actual, muy crítica y realmente actual respecto a las situaciones que vivimos. Pues muy buena observación realmente, Claro, Francisco sí, Codrillo, sobre exactamente. esa perturbadora y fascinante naturaleza de la obra de Kafka, Exactamente. que resuena con la experiencia de muchos lectores. Kafka tiene la habilidad de crear esa sensación de alineación, de desconcierto en sus obras, como ya vimos con la Metamorfosis, y realmente te desconciertan esas emociones tan profundas, esas reflexiones sobre la condición Claro, humana y la exacto. condición en la que vivimos. ¿Algo más a decir? Sí, yo quería decir, pues en resumen, que el proceso destaca la importancia duradera de la obra y la habilidad del autor para desafiar y perturbar a sus lectores, al tiempo que los invita a reflexionar sobre temas tan fundamentales de la existencia y de la sociedad. Realmente es algo que hay que continuar en el proceso. Muy bien, muy interesante. Claro. Y ahora me gustaría continuar por qué es importante la obra, ¿no? Siempre Claro, continuamos con este exactamente, punto, contexto histórico y cultural. Sí. Bueno, realmente el proceso es una obra crucial porque refleja el creciente sentimiento de desilusión y desconfianza hacia las instituciones. Realmente las instituciones gubernamentales y judiciales de principios del siglo XX y las de hoy en día, pues son realmente catastróficas y realmente, pues no, aunque han mejorado en muchos aspectos, pero siguen marcados por la burocratización y la despersonalización. Y Kafka captura la esencia de la ansiedad moderna. Culturalmente es una novela que, bueno, prefigura los dilemas existenciales que definirían la literatura y el pensamiento del siglo XX. Pues sí, muy interesante, y el proceso pues se convierte en esa obra de importancia trascendental, tanto en el contexto histórico, cultural, que bueno, que encapsula los temores y las ansiedades de una época marcada por esa burocratización y alineación. Totalmente, sí. Pues sí, realmente es lo que comentamos, y bueno, a partir de ahí pues las cosas van bastante capa caída y al final pues realmente no... La sensación esa de alineación pues te desconcierta y acabas bastante mal y sin haber tomado una clara ni un gin tonic. Bueno, aquí a ver. sería lo más razonable en estos momentos, que durante el proceso pues al menos que le hubieran puesto un gin tonic a este señor. Bueno, no creo que esto sea pertinente de la novela, Claro, señor sí que es Francisco pertinente. Codrillo. Bueno, yo es que estoy aquí toda la tarde y todavía no me he dispuesto aquí nada de comer. Bueno, Yo siempre estoy diciendo lo mismo, Sí. y la verdad es que te voy a dar con el proceso en la cabeza, y Bueno, la a verdad ver. es que no Ya, está ahora la traeremos cosa algo, traemos para algo. bollos. Bueno, vamos a continuar sobre todo es el que, proceso, es bueno, esa obra crucial que trasciende el tiempo, El y lugar y el tiempo, origen, y que ofrece esa reflexión sobre la condición humana
y las complejidades de la sociedad moderna. Me gustaría hablar de la evolución. Sí, vaya, ya tenemos aquí... ¿Qué pasa? Sí, hombre, que estamos aquí hablando de la evolución de los personajes, pero es que vamos a ver. esto es un coñazo de programa. ¿Tú no te das cuenta de que esto es un coñazo de programa? A ver, Miguel. Que aquí se te van a ir los leones al Caribe, porque aquí esto es un rollo. Bueno, a ver, Miguel, ya sabemos que usted siempre quiere hablar en los programas. Estamos Miguel, haciendo un pues, programa muy aquí, interesante ahora. sobre Aquí está la novela El proceso de Joseph Claro. K. Bueno, de Kafka. Yo no sabes ni de quién lo ha escrito. Lo Bueno, ha a escrito ver, Kafka. Miguel. Bueno, ahora va tú y lo Kafka, ¿no? A ver, yo quiero hablar aquí de... Bueno, Bueno, Miguela, no hace falta que Que te sí, pongas que- así. Yo bueno, creo ya que que- las cosas... que te calles ya. Te calles ya, te voy a dar el proceso esta noche, Bueno, ya a ver. verás. Bueno, vea, Miguela, si está usted aquí, pues Claro bueno, si que quiere no, continuar hablando de la claro, evolución del claro. personaje, pero Claro que pero sí. por favor, un poco de seriedad. Estamos en un programa serio y serio. hasta ahora realmente Esto no- estaba saliendo todo muy bien. Esto no, Y ahora, pues esto no es serio. pues no sé, a ver, coméntenos la evolución del personaje principal, del proceso. Bueno, pues a ver, aquí la cosa está que arde. La cosa es que Joseph K. comienza como un hombre confiado en su capacidad para enfrentarse y superar el arresto. Él dice, aquí se han equivocado y yo voy a superar el arresto. Pues Sí. tururú que te vi, aquí no lo superas tú, vamos, nada de nada. Sin embargo, cuando avanza la historia, pues ya va, esa confianza se erosiona y él dice, bueno, esto está chungo, ¿no? Y la evolución de Joseph es una espiral descendente hacia la desesperación y la resignación, reflejando esa impotencia del individuo frente a las fuerzas que Claro. no puede controlar ni comprender. No puede. ¿Tú qué dices, Paco? Bueno, pues sí, yo creo que la evolución del personaje en el proceso de Kafka es ese viaje desgarrador, que refleja la desesperación y la impotencia del individuo frente a las fuerzas incomprensibles y opresivas que lo rodean. Bueno, pues sí, realmente Paco. interesantes los comentarios. Y al principio, ¿qué ocurre al principio de la novela? ¿Cómo se presenta Joseph K? Bueno, pues a ver, Joseph K. se presenta como un hombre seguro de sí mismo y confiado en su capacidad para enfrentar y superar su arresto repentino y misterioso. Él dice, yo hago 4 cosas, le soplo aquí al guardia en el oído y me dejan. Pues no. Y a pesar de la confusión inicial y desconcierto por las acusaciones en su contra, Joseph mantiene la esperanza de que podrá resolver el enigma que se le presenta y bueno, que puede restaurar su reputación. La reputación la tiene bastante reputada y que no está bien la cosa. Bueno, y su está- vida normal, pues Vale. ya no hay vida normal ni nada. Que no sabe. Bueno, Que sí, no- realmente a medida que avanza esta historia es cuando Joseph se pierde esa confianza, ¿no? Pues sí, pierde la confianza por la complejidad y absurdo del proceso judicial a que se enfrenta. Exactamente. Y a medida que intenta navegar por ese laberinto burocrático y legal que lo rodea, se encuentra cada vez más atrapado en una red de intriga y paranoia y bueno, personajes oscuros y enigmáticos, como decíamos anteriormente, y aumenta esa sensación de alineación y de desesperación. Qué coñazo de... Que está el tío ya que no puede más, que está desesperado, que ve como toda la cosa se le gira chunga. La cosa se le ha puesto chunga que te caga. Bueno, pues sí, es una de los Chunga, conceptos. que Vamos a Nada, hacer unos minutos de publicidad. Chungo. Pues sí, vamos aquí a hacer publicidades, como siempre, a ver Pues qué nos sí. vendes, porque bueno, tú no tienes Bueno, patrocinadores a para ver, nada. Bueno, a ver, sí que tenemos patrocinadores. ¿Qué va a Precisamente tener? ¿Qué va a tener? tenemos No va a diferentes. tener. Que no tienes patrocinadores, que no Bueno, pagas tú a Miguel, los empleados. Así que a ti sí que te Miguel, vamos a hacer un proceso, ¿eh? Miguel, Te ¿no? vamos a meter aquí en una cápsula A ver, por te favor. voy a dar Miguela, te voy a dar con la Miguela, esto- escoba. Ya verás qué proceso más bonito. vamos a ver. Bueno, Bueno, Miguel, seguimos aquí en la Biblioteca del León con estos minutos de publicidad. Ya les he dicho que no tienen tienen que hablar de estas cosas en directo, que estamos en... Vergüenza ninguna. Sigue la cuenta de Instagram, @la Biblioteca del León. Y no te pierdas ningún episodio de tu podcast de literatura favorito. Compártelo. ¿Quieres probar el verdadero jamón ibérico? Jamones Hermanos Lamela, tu jamón a domicilio. Haz tu primer pedido y te enviamos a casa un lanzador de cuchillos profesional. Jamones Lamela, tu jamón.
Bien, leonas y leones, seguimos aquí en la Biblioteca del León hablando de la novela de Frank Kafka, El proceso, y vamos a comentar el estilo narrativo del autor. Estamos aquí con Francisco Codrilo y Miguel Amolina. ¿Qué nos pueden comentar sobre el estilo narrativo de Kafka y las técnicas narrativas que emplea? Bien, pues la verdad es que Kafka utiliza un estilo narrativo que combina ese realismo con elementos fantásticos que, bueno, están creados y crean situaciones y, aunque absurdas, están profundamente arraigadas en emociones y experiencias humanas reales. Ya lo vimos con la metamorfosis de Kafka y se repite en el proceso, esa técnica narrativa que se caracteriza por la focalización interna, donde el lector está limitado al punto de vista del protagonista, aumentando así la sensación de claustrofobia y alineación. Claro. Pues sí, a ver, Paco. Aquí lo que pasa sobre todo es una de esas cosas. Que realmente, pues bueno, todo está desde el punto de vista del personaje y va creando esa tensión ahí de todo. Una tensión que te caga, vamos. Pues sí, realmente el estilo narrativo de Kafka en el proceso es inconfundible y único, ¿no? Está marcado por esa combinación, como decía Paco, de realismo y elementos fantásticos. Pues sí, esos elementos que, bueno, van creando ese ambiente opresivo y surrealista. La verdad es que Kafka tiene una habilidad como ninguno de llevar eso cotidiano a lo absurdo y, bueno, y presentar esas situaciones que desafían la lógica y la razón. Por ejemplo, mi Paco es un escarabajo, un escarabajo todas las mañanas. No digas eso. Bueno, Miguela, no hay que comentar estas cosas. Pues sí, como decía Miguela, pues tiene esa profundidad arraigada en las emociones y experiencias reales humanas. Eres un bicho. Sí, realmente las técnicas narrativas más destacadas de Kafka es esa focalización interna, ¿verdad? Pues sí, es cuando... Pues sí, a ver, Paco, déjame a mí decir las cosas. A ver, aquí pone un buen foco el colega. El Kafka pues bueno, está siempre enfocando a esto, a lo absurdo y a esa confusión y ansiedad del personaje. Y bueno, y a medida que se enfrenta a ese absurdo, pues vienen las cosas kafkianas. Bueno, realmente con lo que es el estilo narrativo de Kafka en el proceso es esa mezcla, ¿no? De realismo, fantasía. Claro. Y nos quedamos con la idea principal, esa mezcla magistral de realismo y fantasía en la técnica narrativa de Kafka, de Frank Kafka, que sumerge al lector en esa mente del protagonista directamente. Pues sí, es que es la forma que tiene Kafka de llevarnos a ese mundo de confusión, alineación y desesperación. Y esa prosa concisa y directa agudiza la intensidad emocional de la historia. Bueno, y crea esa experiencia literaria que al mismo tiempo es inquietante, fascinante y profundamente conmovedor. Realmente. Bueno, pues sí, vamos, que Kafka pues te mete ahí en la historia desde el punto de vista y te va metiendo ahí el proceso por los ojos. Te mete el proceso y los escarabajos. Bueno, a ver, Miguela, un poquito de seriedad, le pediría un poco de moderación en esos... No sé si se ha tomado algo. Aquí he tomado yo uno. Aquí que tengo yo el Zalfumán todo el rato. Aquí, bueno, estoy un poco con el proceso en las narices. Bueno, Miguela, vamos a hablar ahora de por qué recomendar la lectura, ¿verdad? Sí, vamos a comentarlo exactamente este punto, ¿no? ¿Por qué recomendar la lectura? Bueno, pues vamos a ver, yo la recomendaría el proceso, pues porque ofrece esa visión profunda de la condición humana y la lucha contra la opresión, que está ahí oprimido. Y realmente, pues bueno, te da esa visión del personaje que no ha hecho nada y que, bueno, y que tiene las cosas chungas de la vida, pues está ahí opreso en un proceso judicial y estas cosas. Está oprimido. Pues sí, realmente leer a Kafka es embarcarse en ese viaje que desafía las percepciones e impulsa a pensar más allá de lo evidente. Claro, no como y yo recomendaría el proceso de Frank Kafka como una lección que trasciende el mero entretenimiento literario, ya que en esta obra ofrece una visión profunda de la condición humana y la lucha contra la opresión, y la razón principal para recomendar esta novela es esa capacidad de invitar a la reflexión y al debate sobre temas fundamentales que siguen siendo relevantes hoy en día y cualquier época. Son temas universales. No es para tanto. Pues sí, realmente el proceso te sumerge en ese mundo surrealista, opresivo, esa ansiedad, esa frustración de la vida moderna. Y a través de ese personaje, Joseph K., Kafka nos confronta con la brutalidad del poder, la alineación del individuo en un sistema burocrático, despiadado e impersonal. Pues vamos a ver, pues una cosa parecida a la vida misma.
o la vida misma, está todo No, opresivo exactamente, allí, tú vas y no te hacen ni caso. Bueno, Y bueno, a ver, una representación magistral de esa alineación y la Bueno, desesperación resuena poderosamente en ese Sí, mundo, exactamente. donde muchos se sienten atrapados de estructuras sociales y sistemas políticos que, bueno, que es una mierda. Bueno, a ver, Miquela, por favor, Una un poquito mierda, de cuidar ese Miguel, vocabulario. esa boca. Entonces, Por favor. además de la obra de Kafka, ¿qué otra, qué podemos decir? En resumen, ¿no? Un poco. Bueno, pues recomendaría la lectura del proceso, porque va más allá de sugerir un libro para leer. Te invita a pensar, a sumergirte en esa obra maestra que ofrece esa Sí, visión exactamente. profunda de la condición humana y que desafía esa percepción Bueno, y considera el mundo de los desafíos modernos. Vamos, una cosa para leérselo en un proceso durante tu proceso de existencia. Bueno, vamos a continuar ahora hablando ya de las Existencia influencias total, que ha tenido, Uy, 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 que uy. ha tenido y tiene la obra de Kafka, El proceso. pues sí, el proceso ha influenciado en obras en diferentes medios, influyendo adaptaciones de cine y teatro. Muy bueno, muy Y el bueno. proceso de Kafka ha dejado una marca indeleble en la literatura y el arte universal Claro. y ha influenciado en esa expresión artística. No como tú. En el ámbito cinematográfico, en el cine, tenemos varias adaptaciones del proceso Bueno. que han llevado a la visión de Kafka a la pantalla grande, explorando las complejidades y la tensión de la obra en un formato visual. Directores como Orson Welles en su película de 1962, Eso capturando esa atmósfera opresiva, surrealista del mundo de Joseph K. y ofreciendo interpretaciones cinematográficas que complementan y enriquecen la experiencia de la novela. Bueno. Pues sí, a ver, estas cosas, bueno, no es una película para comérsela con palomitas de Bueno, maíz, cualquiera. aquí no tienen... No es eso. Vamos, Miguel. que se te atraganta la palomita cuando ve aquí el proceso de este hombre y lo mal que lo pasa. Bueno, sí, además el Para cine, el evitar- proceso, pues ha influido en libros, ¿no? Pues sí, ha influido en libros Madre que de temas de alineación, absurdo y burocracia. Tenemos Albert Camus con la obra La peste. Aquí comentamos ya hace un Uy, qué tiempo peste, qué peste. El extranjero. Sí, comentamos El extranjero y también tenemos a la obra de George Orwell, 1984, que esto sí que lo tenemos previsto comentar también aquí en la biblioteca del León. Exacto. Pues sí, tienes que comentar aquí esto porque, bueno, es una obra que está influenciada por la visión distópica y existencial de Kafka. Exactamente. Este tenía una visión distópica, vamos, el señor. Exactamente. Y bueno, va creando obras que también han dejado esa huella perdurable en la literatura del siglo XX y más allá. Yo creo que son obras muy, muy importantes, ¿vale? O para colocar en la estantería de los muebles del Ikea. Bueno, si te compras un mueble. Bueno, pues sí, luego el ámbito teatral, ¿no? Las adaptaciones en el del teatro. Sí, tenemos el proceso que ha llevado la historia de Joseph K a los escenarios de todo el mundo Teatro, sí. y que también explora esta manera particular de hacer resonar este mensaje al público contemporáneo y producciones teatrales que han capturado la esencia original de Kafka. El proceso de Franz Kafka ha influenciado una amplia gama de obras. Podríamos estar aquí tiempo hablando de ello y, en fin, sería un poco resumiendo, la obra de Kafka sigue siendo esa fuente de inspiración y reflexión para artistas y creadores de todo el mundo. Vamos, que ha estado el hombre influenciado. Frank Kafka, menos mal que no le quemaron los manuscritos. Bueno, pues sí, hay una parte de la Menos obra mal de que Kafka no que desapareció, se ponía a como ver decíamos quemado, en el capítulo de la metamorfosis. Desde aquí invitamos a nuestros oyentes a escuchar el capítulo de la metamorfosis de Kafka, también aquí en la Biblioteca del León. 4. En el programa número 4 lo hiciste, el Kafka. Aquí Ajá, sí, estamos correcto. con la metamorfosis del escarabajo. Correcto. Pues sí, desde luego, gracias Miguela por este apunte en el capítulo número 4. ¿Y alguna anécdota que podamos comentar? Siempre acabamos con este punto. Pues la curiosidad sobre Kafka es que, a pesar de la influencia en la literatura durante su vida, como ya vimos en el capítulo de la metamorfosis, Exacto. pidió a su amigo Max Brod que quemara sus manuscritos inéditos, petición que afortunadamente Brod ignoró, permitiendo que el proceso y las obras llegaran a ser publicadas y apreciadas por Viva. generaciones futuras. Pues menos mal que el Brod se tomó algo y dijo, mira, a ver, Kafka, tú estás muerto, yo no voy a quemar las cosas. Esto está muy bien, lo tienes que dejar y a ver si sacamos algún dinerillo.
Bueno, pues sí, además resulta fascinante la historia de esta ironía, ¿no? Plagada de ironía, giro inesperado en la vida de Frank Kafka. Eso. Desde luego, el que se haya podido tener esta parte de su obra, sí, que afortunadamente Sí, Max exacto. Brod no No quemó, no. digamos, no se deshizo. No de quemó las cosas. Pues sí, es un reconocimiento importante a este hecho, porque si no, no tendríamos programa aquí de hoy. Bueno, Y lo irónico de la situación es que Kafka es conocido por su intensa autoexigencia y su constante búsqueda de la perfección en la escritura, no como tú. y tuvo dudas significativas sobre la calidad y el valor de su obra. De hecho, llegó al extremo de pedir a su amigo Max Brod que destruyera todo. Es difícil imaginar que hubiera sido de la literatura sin esta obra, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues a ver, hubiera sido una pasa nada. Aquí, igual que cosas que seguramente se han quemado y otras obras de otros autores que ni siquiera se conocen, pues mira, afortunadamente pues no se quemó. Pero ¿a qué ha pasado? Ahora no sabemos una obra emblemática que hubiera existido, pero que la ha quemado otro. No sabemos. Pues no, aquí estamos. Bien, son reflexiones interesantes, Miguela. Yo creo que hubiera sido bueno. Seguramente hay obras así, Claro como que comentas, claro y bueno, que es un hay. debate que podemos discutir en muchas casa cosas. después. Pues sí, aquí Yo no te voy a negar Tú absolutamente nada. tú Todo lo que dices digas va a ser lo que yo diga. Bueno, ya con esto ya sería Sí, un tema personal. Bueno, diga lo que- con todo ello ya llegamos al final del programa. Hemos llegado al final de la Biblioteca del León, así que bueno, queremos agradecer a Miguel Molina y Paco Codrilo el haber estado con nosotros. Un aplauso. Muchas gracias a todos Bueno, vosotros gracias. por habernos invitado por enésima vez, porque bueno, Gracias, ya por- sabes que aquí hay que pagar los retazos. ¿no? Vale, a ver, Miguel. Ahora vamos aquí ahora a no. juntarnos y bueno, no, yo ya estoy aquí ya hablamos de- remangado para darte Ahora un buen terminamos zapapo. el programa y Así, hablamos de esto. Ya verás qué bien. Bueno, Miguel, ya hablaremos de estos temas aquí en la Biblioteca del León. Claro, La semana claro, que viene estaremos con todos vosotros, Venga. con los mejores y peores expertos aquí en la Biblioteca del León, hablando del Nombre de la Rosa, la novela de Humberto Eco. Soy Carlos Richarte y os esperamos a todas vosotros, leonas y leones, que os encanta devorar libros. Aquí estaremos con invitados especiales. Pues sí, aquí estaremos. Claro, no sé si nos invitarán, supongo que sí, porque aquí no hay Claro, nadie más que pueda hablar. ¿Quién va a ver aquí? Y Aquí no hay estaremos nadie. aquí con muchas ganas. Pues sí, estaremos aquí preparados con el garrote. Y Sí. bueno, vamos aquí a darte con el libro del Bueno, Nombre de la Rosa, bien, ya verás tú. Bueno, seguiremos aquí en la Biblioteca del León, así que no pierdas la sintonía. Y aquí estamos. La Biblioteca del León. Podcast.